Capítulo número 9. Viviendo milagrosamente. De nuevo en los centros comerciales. Mi trabajo como entrenador de vendedores terminó y subí de nuevo. Estaba en el vestíbulo de mi último empleador, luego de que me despidieran a pesar de haber doblado sus ventas. Miraba a través de la ventana pensando qué hacer, pues me había quedado sin las comisiones por concepto de ventas. Mis ojos se fijaron en algo completamente visible. Era el centro comercial más lujoso de la ciudad. Yo había administrado los dos más grandes, pero el más elegante y prestigioso estaba allí, ante mis ojos. Podría regresar al sector de los centros comerciales con este, pensé. Tendré un respiro y organizaré mis finanzas. Miré al cielo y dije, escúchame bien, Dios. Quiero ser el administrador de ese centro comercial y quiero ese empleo en menos de un mes. Sin embargo, no quiero que nadie se quede sin empleo. Y luego dije, gracias, pues sabía que ya era trato hecho. Alejé esa idea de mi mente para no sentirme tentado a preocuparme por ella. Casi 4 semanas después, tuve que visitar a un banquero para firmar unos formularios de impuestos de la revista que Ross y yo le habíamos vendido al editor de California. Yo estaba en su oficina y el banquero me preguntó si yo iba a aplicar para el cargo de administrador del centro comercial de Mayfair. Yo quedé atónito. ¿Por qué? Porque la semana pasada publicaron un aviso buscando un administrador. Pensé que no había nadie más calificado que tú, y como ahora estás desempleado, dijo sin terminar la frase. Sonreí confiadamente. A fin de cuentas, habían transcurrido menos de 30 días. Llamé al centro comercial. La secretaria me dijo, lo siento, pero no estamos recibiendo más solicitudes. Está bien, respondí. Dígale a su jefe que estoy en la línea y que volverá a recibir solicitudes. No lo hará, dijo categóricamente. Entonces, dele mi nombre, le pedí. Me dijo que estaba perdiendo mi tiempo, pero que haría lo que yo le había pedido. Momentos después, me dio una cita para la entrevista. Siempre que tengo una entrevista laboral, me pongo mi mejor traje, pero tras sopesar mis posibilidades, me reí y elegí un traje muy discreto. A fin de cuentas, nada iría a cambiar el desenlace, ya era un trato hecho. Cuando fui a la entrevista, el vicepresidente me dijo que me sentara a su lado y me explicó que, hasta ese entonces, el centro comercial nunca había tenido administradores. Él se había encargado de su funcionamiento, pero sus labores eran tantas y tan importantes que había decidido crear ese cargo. Todo iba de acuerdo con el plan. Habló ininterrumpidamente durante 2 horas y me hizo muy pocas preguntas. Yo sé escuchar y había aprendido en el mundo de las ventas que quien obtiene la venta es el que sabe escuchar, no el que habla. Finalmente me dijo, no sé por qué estoy haciendo esto, pues de los 16 candidatos eres el menos calificado de todos. Sin embargo, te ofrezco el cargo. ¿Quieres comenzar el lunes? El lunes era el día número 30. Acepté. Los ángeles también hacen milagros. Algunas personas creen en ángeles. ¿Puede Dios utilizar ángeles para hacer milagros? Creo que esa es una pregunta retórica. ¿Hay algo que Dios no pueda hacer? Los milagros pueden consistir en cosas grandes, encomiables, maravillosas, pero también pueden ser cosas pequeñas. Este es un ejemplo. Yo vivía en el extremo norte del centro del país. Era invierno y tenía que viajar a un pequeño pueblo para asistir a un banquete a favor de la infancia, pues la organización para la cual trabajaba como voluntario se había encargado de los preparativos. El pueblo estaba a 45 kilómetros de mi casa y la carretera estaba despejada. Era de noche cuando terminó el banquete. Salí del restaurante y vi que había nevado durante varias horas. Habían caído más de 30 centímetros de nieve. Subí a mi auto, pero la batería estaba descargada, pues me había olvidado de apagar las luces. Regresé al restaurante para ver quién podía ayudarme. No vi a nadie. Las luces del restaurante estaban apagadas y no obtuve respuesta. Toda la ciudad estaba a oscuras, como si todos sus habitantes se hubieran dormido. Busqué una estación de gasolina, pues no quería molestar a nadie. Afortunadamente, la que había en la esquina pertenecía a mi club automovilístico, pero estaba cerrada. En la ventana había un aviso con el teléfono del propietario para casos de emergencia. Llamé y me respondió su esposa. Disculpe, me dijo, pero la estación ya está cerrada. Comprendo, imploré, pero estoy desesperado.
La batería de mi auto está descargada, estoy a 45 kilómetros de mi casa y en este pueblo no hay hoteles. ¿Su esposo podría cargar mi batería con cables? Lo siento, pero él está entrando al ganado, pues parece que va a caer una gran tormenta. Por favor, le pedí, ¿podría recomendarme entonces una estación? Estoy afiliado al autoclub de ustedes. ¿A nuestro autoclub?, dijo entusiasmada. Entonces no hay ningún problema. Sam vendrá en cuanto termine con el ganado. 2 horas después, Sam me ayudó a encender mi auto. Le agradecí y salí rumbo a casa, temiendo conducir por aquella carretera estrecha, llena de curvas y por la que había que transitar despacio. No había avanzado 100 metros cuando grandes copos de nieve cubrieron el parabrisas, reduciendo notablemente la visibilidad. La carretera no estaba iluminada, así que la única luz era la de mi auto y en aquella vía solo podía transitar con luces bajas. La capa de nieve había reducido el paisaje a un océano blanco y esponjado. Corría el riesgo de rodar por una de las cunetas que estaban a ambos lados de la carretera. Tenía una regla en el asiento de atrás, así que decidí bajarme y ver por dónde estaba el borde lateral de la vía. Caminé unos 10 metros y hundí la regla en la nieve. Regresé al auto y avancé hasta la regla. Repetí el procedimiento durante 1 hora, pero solo pude avanzar poco menos de 300 metros y seguía nevando. Concluí que, a ese ritmo, llegaría a mi casa a finales de la primavera, si es que lograba sobrevivir. Dios mío, era probable que no sobreviviera. Si intentaba esperar allí hasta que amaneciera, me quedaría sin gasolina y me moriría congelado antes de que alguien pudiera socorrerme. Será mejor que regrese al pueblo y le pida posada a alguien. Bajé de mi auto y miré hacia atrás. No vi el pueblo, ni siquiera una sola luz. El trayecto que había recorrido estaba completamente cubierto por nieve. No podría guiarme por las huellas de las llantas, ni siquiera sabía cómo regresar a mi auto debido a las curvas de la carretera. Además, si intentaba dar marcha atrás en aquella carretera tan estrecha, podría terminar resbalando por la zanja. Estaba atrapado y sin salida. Regresé al auto para pensar en una solución, pero no se me ocurrió ninguna. Soy un hombre muerto, pensé. Me acordé de Dios, oré. Dios, ayúdame, por favor. Estoy solo y perdido. Solo te tengo a ti. Por favor, rescátame de esta tormenta y llévame de nuevo a mi hogar y a mi familia. Y por favor, perdóname por lo que pueda deberle a alguien. No tengo la menor duda de que Dios escuchó mi plegaria. En ese instante, un auto cruzó la carretera. Las luces posteriores me permitieron ver que desaparecía rápidamente. Debía ir al límite de la velocidad. El auto debía estar unos 100 metros de mí y a un paso de desaparecer de mi vida. Puedo seguirlo, pensé. Hundí el pedal del acelerador y salí velozmente. Giró por la carretera y tomé nota mental de la distancia que me separaba de aquella curva. Giré, pero estaba nevando tanto que no pude ver las huellas del auto, así que lo único que podía hacer era seguir el camino. Mantuve una distancia de 30 metros y me pregunté a qué velocidad iría el conductor. Era obvio que no podría ver mejor la carretera que yo. Debía haberse aprendido el trazado de memoria. Procuré identificar la marca del auto, pues las luces posteriores no me resultaron conocidas. Era la única parte que podía ver. Mi compañero anónimo y yo seguimos así durante 1 hora. Nos aproximamos a mi ciudad y vi que, en los 7 kilómetros que me faltaban para llegar a casa, la carretera tenía 4 carriles, estaba bien iluminada y era recta como una flecha. «Estoy a salvo», exclamé aliviado. El conductor subió y desapareció por el otro lado. Aceleré para intentar alcanzarlo, pues quería agradecerle por haberme salvado la vida. Subí y creo que estaba a menos de 1 cuadra de distancia de él. Había dejado de nevar y la visibilidad era muy amplia, pero no vi el auto por ningún lado. No pudo desviarse a otra carretera, pues no había ningún cruce. Aceleré a fondo, pues estaba sumamente agradecido y tenía que darle las gracias. Sin embargo, no lo vi por ninguna parte. Reduje la velocidad, pues ya me estaba acercando a mi casa y a mi familia, y pensé en esa aparición. Se me ocurrió que debía ser un ángel enviado por Dios en respuesta a mi plegaria. No pude pensar en otra explicación, y luego entendí la mecánica del milagro. La regla era clave, porque llevaba una regla en primera instancia. No había ninguna razón para que yo llevara reglas en mi auto.
El empleado de una ferretería me la había dado pocos días atrás como parte de una promoción y yo la había dejado accidentalmente en el asiento de atrás. Cuando estaba en la carretera y me disponía a dar marcha atrás para pedir posada en el pueblo, me animé a seguir lo suficiente como para regresar. Sería Dios que se había encargado de que me regalaran una regla y que yo tuviera que depender de un ángel y aprender otra lección sobre mi relación con Dios. Nuestra necesidad en la vida es ver todos los acontecimientos como milagros o como los pasos que conducen a lo que llamamos milagros, grandes beneficios de Dios. Por lo tanto, pienso que cuando me suceden cosas malas, realmente no lo son. Esas cosas son los peldaños que conducen a los milagros, y los milagros son nuestros pasos para encontrar a Dios en nuestras vidas.